Bien, continuando con la clasificación de magnitudes, ya habíamos analizado según su origen, fundamentales y derivadas, y ahora vamos a analizar según su naturaleza, que son escalares, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Bien, cuando una magnitud se considera escalar, según lo que tenemos aquí escrito, cuando necesito únicamente dos elementos para definirla, y estos elementos son un valor numérico, un número 8, 7, 5, menos 10, menos 20, y una unidad de medida. Por ejemplo, a ver, para entenderlo mejor, a ver, tenemos aquí una botella con agua encima de la balanza, o sea, estoy masando, o sea, espero obtener lo siguiente, por ejemplo, 1 kilogramo, 1 es el valor numérico, kilogramo es la unidad de medida. Pero veamos si esto se altera si yo le cambio la dirección al cuerpo. Es decir, ahora tengo el siguiente caso. ¿Qué opinan? ¿Se vio alterado lo obtenido anteriormente? No, seguiría siendo 1 kilogramo. Entonces significa que la masa que estamos analizando ahorita cumple con las cantidades, con las características de las magnitudes escalares. Porque solo he necesitado de un valor numérico y una unidad de medida para que quede plenamente definida. No, dice, en ambos casos observamos que la masa en la botella queda completamente definida con los elementos mencionados, no siendo necesario ningún otro elemento adicional. Veamos otro ejemplo. Ahora analicemos el volumen de la botella. Por ejemplo, tenemos 2 litros. 2 es el valor numérico y litro es la unidad de medida. Ojo, esto no es sistema internacional, por si acaso. ¿Se verá afectado estos datos si yo cambio la dirección de la botella o siguen siendo 2 litros? Bueno, creo que la respuesta es bastante lógica, ¿no? Siguen siendo 2 litros, o sea, estamos hablando de volumen y que no necesita de una dirección determinada para quedar definida. Entonces, el volumen también es ejemplo de magnitud escalar. Bueno, y finalmente nos vamos a topar dentro del desarrollo del curso con muchas magnitudes escalares. Dentro de ellos tenemos la masa, el tiempo, el volumen, la distancia, que no es lo mismo que desplazamiento a pesar que tenga la misma unidad de medida, la rapidez, la energía, etcétera, 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 ¿no? Ya hemos tenido oportunidad de averiguar alguna de estas magnitudes derivadas, ¿no? ¿Qué características tienen? Y bien, a diferencia de la anterior, la magnitud vectorial se caracteriza por tener el valor numérico, la unidad de medida, pero adicional necesita de una dirección. ¿Qué implica necesitar de una dirección? No sé, por ejemplo, estamos en la cancha de fútbol, ¿no? El entrenador pone la pelota a la mitad de la cancha y nos pide que pateemos con la mayor fuerza posible. Entonces, lo primero que preguntaríamos, espero, sería ¿hacia dónde? O sea, necesito de una dirección para que eso quede plenamente definido, ¿correcto? Entonces, el ejemplo que acabo de mencionar, la fuerza, es una magnitud vectorial. A ver, regresemos. Seguimos en la mitad de la cancha y el entrenador nos pide que por favor corramos con la mayor velocidad posible. ¿Cuál es la primera pregunta que le haríamos? Igual que en el caso anterior, ¿hacia dónde? Entonces, las magnitudes vectoriales, a diferencia de las escalares, tienen en común el valor numérico y la unidad de medida, pero acá viene la diferencia principal, que la magnitud vectorial necesita de una dirección, ¿correcto? Ya sea para jalar, para empujar cosas, necesito de una dirección siempre. Pero la importancia de los vectores, o de las magnitudes vectoriales, perdón, va más allá. O sea, pueden representarse a través de un elemento matemático llamado vector. Pero no solamente representarse, sino también operar. O sea, si quiero sumar velocidades o aceleraciones o desplazamientos, tengo que recurrir, ¿no?, a los vectores para poder hacerlo. Acá tenemos en el ejemplo algunas magnitudes vectoriales como peso, desplazamiento, fuerza de rozamiento, velocidad y aceleración, ¿correcto? Bien, entonces aquí culminamos, ¿no?, esta primera parte respecto a las magnitudes físicas y sus clasificaciones. Gracias.